Esto es Trends, el podcast de Más Consulting. Y el episodio de hoy se titula No es tan feroz el lobby como lo pintan. El lobby tiene mala prensa. Sí, yo creo que tiene mala prensa. Cierto, el lobby tiene una connotación negativa. Mal empezamos, pero que no cunda el pánico. Tenemos todo el episodio para remontar. Para ello contamos con una serie de profesionales, buena parte de cuyo día a día consiste en la representación de intereses, o por abreviar, el lobby. Son Daniel Ureña. En mi caso, hace algo más de 15 años, lancé una compañía en España que se llama Más Consulting. Esa compañía nació focalizada básicamente en el ámbito de la comunicación política, y el tiempo lo que nos ha hecho, el tiempo y una estrategia, lo que nos ha llevado es a ser una firma donde una parte importante de nuestros servicios es la de lobby y la de asuntos públicos. Águeda García Agulló. Yo ahora mismo presido la Mesa del Tabaco, y la Mesa del Tabaco es una organización que recoge toda la cadena de valor del sector del tabaco, es decir, desde los agricultores a los mayoristas. También están aglutinados las industrias que producen labores de tabaco, también los estanqueros. David Barrientos. Actualmente soy manager de comunicación de Nissan. En mi bagaje está el llevar la comunicación durante más de 20 años de la Asociación de Fabricantes de Automóviles, y además no solamente la comunicación, sino las relaciones institucionales en muchos aspectos. E Irene Milleiro. Mi primera experiencia, de hecho, fue en una ONG danesa que trabaja con la rehabilitación de víctimas de la tortura, haciendo unas prácticas, de hecho, pero en el departamento de, comillas, lobby. Luego comillas, pasé al otro lado, estuve trabajando en la Unión Europea, y luego a partir de ella volví otra vez al mundo de las ONGs. Me vine a España, después de 4 años y medio en Bruselas, y ya empecé a trabajar en Oxfam, y de ahí pasé a Change.org. Ahora soy directora gerente para todo el trabajo en América Latina y Asia. También participa en el episodio José Carlos Rodríguez, periodista y profundo conocedor de la actualidad y la historia de los Estados Unidos, país en el que de alguna manera arranca la historia del lobby, al menos etimológica y jurisprudencialmente. Lobby es una palabra que significa hall o vestíbulo y hace referencia al lugar en el que se encontraban los representantes de sectores sociales o sectores económicos con los políticos. Se encontraban en los lobbies habitualmente de los hoteles o incluso de la Casa Blanca. La primera referencia que hay en una sentencia es del año 1851. Y básicamente es eso, es el encuentro de los representantes de determinado interés social, económico, con los políticos. Con pequeños matices, esta parece ser la definición que manejan el resto de participantes en el episodio. El lobby es defender intereses o causas. Conciliar los intereses del sector con los intereses de la administración. Ejercer la influencia dentro de los parámetros legales y dentro del ordenamiento que tenemos marcado en nuestro país. Pues hacen lobby las empresas, hacen lobby las ONGs, hacen lobby los gobiernos, hacen lobby las asociaciones, las patronales, hacen lobby las cámaras de comercio, las embajadas, las instituciones religiosas. En fin, yo creo que la pregunta no es quién hace lobby, yo creo que la pregunta es quién no hace lobby. Esa necesidad, yo creo, de alcanzar o llegar o enviar algunos mensajes a los gobiernos o a la gente que toma decisiones, siempre ha estado ahí. Eso se ha hecho toda la vida. Y si ha sido siempre y todos lo hacen y es legítimo y por tanto legal, ¿por qué entonces la mala prensa? Entre las posibles respuestas, Irene Milleiro de Change.org y Águeda García Agulló de la Mesa del Tabaco apuntan a ciertos estereotipos fijados con fuerza en el imaginario colectivo. Estereotipos que no resisten la más mínima confrontación con la realidad. Creo que esa palabra lobby, y quizá a lo mejor las películas, ¿no? Yo creo mucho en la fuerza de la televisión y de las series, y a lo mejor no ha sido siempre como esa parte un poco oscura y corporativa, en vez de mostrar otra cara también. Pero yo es que creo que esa imagen puede ser que se tuviese o puede ser que existiese en las películas, pero creo que eso es algo que no es así ya, para nada. Conozco a muchos lobistas y de verdad que ninguno da el tipo, ¿eh? Bueno, yo creo que no tengo pinta de ir a ningún sitio con un maletín. Si la realidad fuera como las películas, algunas películas, la calle K en Washington, D.C. sería intransitable. K Street es una vía pública de Washington que está no muy lejos de la Casa Blanca, pero se ha convertido en una metonimia
de los lobbies, porque es una vía pública en la que a izquierda y derecha se erigen edificios que están llenos de empresas que se dedican al lobby. En el año 2018 eran 11.586 personas registradas como lobistas y en ejercicio. Hay más que no están en ejercicio, pero esos son los que están en ejercicio. Y trabajan ahí. Trabajan en K Street. Los países de la Unión Europea quizás no cuenten con calles como la que describe José Carlos Rodríguez, pero sí con registros y regulaciones. De hecho, hay un registro de transparencia en la comisión donde tú declaras cuál es tu función es ser lobista y está recogido. Y en España también hay a través de la CNMC y está previsto que también en el Congreso o en el Parlamento haya un registro de transparencia. Creo que es necesario que para ejercer lobby en el Parlamento pues haya que estar inscrito en un registro. Hay una creciente regulación en este ámbito, ¿no? Que yo creo que siempre que se haga de manera inteligente pues es sana, ¿no? De hecho, nosotros nos dimos de alta en el registro de transparencia de la Unión Europea ya por el año 2009, hace más de 10 años, ¿no? Creo que también se está añadiendo más transparencia al lobby, ¿no? A través de agendas públicas de los cargos públicos, otra serie de cosas que son importantes. Entonces antes un político iba a visitar una fábrica y pues parecía que no quería que nadie se enterara. Y hoy que estamos viendo, pues en su cuenta de Instagram cuenta cómo está viendo la fábrica de coches de no sé dónde, pues está sentando con la asociación de empresarios de cualquier sitio, ¿no? Si me reúno, pues da igual, una empresa se reúne con un político, no pasa nada, pero está bien que se sepa. Y por tanto está habiendo una normalización. Creo de verdad que la transparencia está aquí para quedarse, que el escrutinio público afortunadamente es muchísimo mayor. Afortunadamente por lo que aporta de cualificación al ejercicio del lobby. Yo creo que todo el mundo ha tomado consideración de que si no haces lobby, tus intereses serán perjudicados. En ese sentido, yo creo que el lobby está creciendo de manera... cada vez hay muchos más expertos en los distintos lobbies. Cada vez es una función con objetivos concretos, con intereses concretos. Es una función que suele estar en comité de dirección en la mayoría de las organizaciones cuando hablamos de empresa, y tienes un papel muy importante cuando trabajas a través de una asociación, es decir, representando a la sociedad civil. Cada vez más las empresas, las ONG, las instituciones son conscientes del valor que aporta un lobista. Lo vemos en nuestros propios clientes, como es un servicio cada vez más demandado, y lo vemos también en los más de 250 personas que han pasado por nuestro posgrado. Se refiere Ureña al posgrado de Dirección de Asuntos Públicos de Mas Consulting y la Universidad Pontificia Comillas, primer programa en España especializado en lobby, que ya va por la 10ª edición y que forma a los alumnos en una realidad cada vez más demandada profesionalmente. Hoy día las campañas de lobby requieren mucho análisis, mucha inteligencia, requieren saber definir estrategias, requiere conocer los públicos a los que te quieres dirigir, requiere que conozcas también el funcionamiento de los procesos legislativos, cómo funcionan las leyes, qué oportunidades hay para introducir tus mensajes, y por tanto, yo creo que ahora hacer lobby pues se hace de manera más profesional. Lejos quedan, cada vez más para bien de todos, los tiempos de lo que en Mas Consulting llaman lobby de trabuco. Nosotros utilizamos el término del lobby de trabuco, de cómo se solían hacer las cosas antes. Es disparo con todo lo que tengo, me lo llevo a comer al político de turno, no sé qué. Yo creo que esa manera de concebir esta profesión, yo creo que le ha hecho mucho daño, ¿no? Porque es una caricatura de una manera de entender las cosas que yo creo que afortunadamente está cambiando, ¿no? En el que tú básicamente lo que ofrecías era tu agenda de contactos, ¿no? Y oye, pues no te preocupes, que esto yo te lo arreglo, que te voy a sentar con el hermano del ministro, o conozco al jefe de gabinete de no sé quién. ¿Significa eso que los contactos no son importantes? Yo creo que los contactos obviamente son importantes, pero no son lo más importante. Irene Milleiro, de la plataforma change.org, es de parecida opinión. Mira, yo creo que no son suficientes, pero sí son necesarios. Yo creo mucho en las relaciones y creo mucho en las personas. Y yo, de hecho, muchas veces
A mí, esto no, o sea, yo creo que en las instituciones tienes que saber encontrar a qué persona, ¿no? Porque dependiendo con qué persona hables o no hables, bueno, puede cambiar mucho la solución. De tal forma es así que en Change.org se están planteando poner a disposición de la ciudadanía instrumentos más elaborados para la participación y el cambio social. Me gustaría ofrecer en algún momento más herramientas para que no solo la gente pueda organizar apoyos en torno a una petición, sino que sepan, oye, pues quién es el diputado o quién es el concejal con el que deberían hablar, cuál es su número de teléfono, y que ese tipo de cosas las puedan encontrar de una manera sencilla en una plataforma, incluso formación de cómo lo haces, ¿no? Es el lobby ciudadano. Al fin y al cabo, y en buena parte, el lobby tiene que ver reunirte a lo mejor con los políticos. Bueno, pero con los cambios de gobiernos que tenemos. Sin duda, en España en los últimos años vivimos una inestabilidad política constante. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues que antes teníamos mayorías absolutas que lo que hacían es que el terreno de juego fundamental en el que los lobistas se movían era el ejecutivo, el ministerio, por decirlo, ¿no? O bueno, pues allí donde se toman las decisiones de un gobierno. No es lo mismo ejercer una influencia o tratar de ejercer una influencia cuando tienes un gobierno que es mayoría absoluta o cuando tienes un parlamento segmentado como el que tenemos ahora mismo, ¿no? Y ahora, ¿qué estamos viendo? Pues que es en el legislativo, en las Cortes, en el Congreso, donde fundamentalmente está el juego político, ¿no? Y ahora hay más partidos. En el momento en que te descuidas, te cambian una persona que es tu contacto, o te cambian un estamento, las labores de un estamento determinado, y entonces estás un poco perdido. Cuando más del 60% de los diputados son nuevos, pues implica que tienes no empiezas de cero, pero obviamente muchos puentes que habías construido, bueno, pues hay que volver a construirlos, ¿no? Y en Europa se ha producido exactamente lo mismo que en España, es decir, el Parlamento Europeo ha cambiado de colores, han entrado muchas fuerzas políticas que antes no estaban. Y por tanto también hay más oportunidades para interactuar con más actores políticos. En ese sentido, creo que es importante el mantenerse siempre adaptado y actualizado, y además tratar siempre a aquellos que a lo mejor no tienen una oportunidad hoy en día, pero mañana se convierten en decisivos. ¿Qué te diría? Pues que es enormemente retador saber que tienes que volver a conocer a todas esas personas y ganarte la confianza de un montón de personas. Yo, que tiendo a ser optimista, veo más oportunidades o nuevas oportunidades, ¿no? para construir esos canales o esas interlocuciones. Por lo tanto, cuando nos dices los lobistas estáis de moda, pues claro, con tanto cambio de gobierno es imposible no estar ahí. Estar ahí sí, en los pasillos y en los despachos, pero con los deberes hechos. Sobre todo porque yo he visto muchos casos de que sectores que no han hecho bien su trabajo, pues de pronto se encuentran pues con una legislación encima de la mesa. El BOE, no puede ser que lleguemos al BOE y se publique algo que nosotros no sepamos ya que se va a publicar, porque si eso es así, significa que no has hecho bien tu trabajo, que estás absolutamente despistado. Tu trabajo tiene que ser antes de que se plantee hacer esa legislación para que cuenten contigo. Tienes que tener una capacidad de anticiparte, porque tienes que llegar antes de que las cosas se terminen de hacer. Tenemos que estar muy, muy al tanto de las noticias. Creo que las sociedades están cambiando muy rápido. Y que no hay que perder, yo creo que ese contacto con qué está pasando y qué es lo que la gente quiere y necesita. Yo creo que es muy importante estar al día de lo que pasa. Al final, en mi caso, en una consultora como Más Consulting, aquí trabajamos para clientes muy diferentes. Y entonces, por tanto, tienes que ser los ojos, tienes que ser las orejas, los oídos de tu cliente o de tu sector o de tu industria o de tu ONG, de tu institución, sobre qué se está diciendo, qué está pasando en los diferentes ámbitos legislativos, en los diferentes parlamentos o en otros países. Nuestra obligación es estar muy, muy al día de qué ocurre en otros países. Muy importante incorporar también el benchmarking con otros países y lo que está sucediendo en el mundo, porque al final no estamos aislados. No están aislados los países, ni lo están las organizaciones, ni mucho menos los lobistas. Nosotros vemos a muchísimas personas, estamos continuamente teniendo reuniones. El día a día es constante reuniones, constante preparación de información y constantes contactos
en los distintos ámbitos. Reuniones, pero no solamente con políticos, que también. Por ejemplo, Águeda García Agulló, presidenta de la Mesa del Tabaco, no solo tiene que mediar ante la administración, sino también entre los componentes mismos de la cadena de valor. Es decir, intentamos que coincidan o que se concilien los intereses del agricultor con los de la industria, con los de la distribución y con los del estanquero. Pero ese es un trabajo que también hacemos internamente, porque no siempre, evidentemente, no siempre son los mismos. Por lo tanto, tienes que tener mucha capacidad de negociación. O lo que es igual, lidiar a diario con distintos agentes, cada uno con su agenda propia. La industria del automóvil es una industria del automóvil que afecta prácticamente a 10-12 ministerios. Hablamos de empleo, hablamos de industria, hablamos de medio ambiente, transición ecológica, hablamos de economía, hablamos de hacienda, los impuestos, en fin. Una de las cosas que a mí más me gusta, pues que estoy hablando o pensando o asistiendo a un evento o en una reunión que se habla del sector energético, o luego del sector aéreo, y luego del sector farmacéutico, y luego del ámbito cultural. Un trabajo, el de lobista, cualquier cosa menos aburrido. Antes de grabar este podcast he estado en una reunión porque estamos planificando con un cliente importante una campaña que vamos a empezar en el próximo mes. Nosotros trabajamos con objetivos. Hay que hacer una memoria descriptiva de aquel objetivo que tú pretendes conseguir y luego trasladarlo al agente adecuado. Es algo que es fundamental. Y luego, pues, tener también objetivos claros. Al final estás hablando con gente altos cargos, que tienen muchísimas responsabilidades y que no se van a sentar contigo solamente para saludarte, porque no forma parte de su interés. Hay una frase de Kennedy que a mí siempre me ha gustado mucho, que decía algo así como: los lobistas me hacen entender un problema en 10 minutos, mientras que mis colaboradores tardan 3 días. ¿Eres capaz de explicarlo en un tuit o no? Porque si no eres capaz de explicarlo en un tuit, sigue trabajándolo. Un buen lobista es aquel que sabe sintetizar muy bien cuál es un problema, cuál es una cuestión. Por lo tanto, las reuniones generalmente siempre las hacemos con agenda. A lo mejor eso es una manera de trabajar personal, pero siempre sobre unos objetivos concretos, y la idea es anticipar todo lo que puedas por teléfono, a través de email. Es decir, que cuando llegues a sentarte con alguien tengas claro a qué vas tú y la otra persona tenga claro a qué va, y manejemos la suficiente información. Sí, desde luego es el tratamiento de la información es básico, es importantísimo. La herramienta fundamental del lobby y del lobista es la información. En realidad lo que hace muchas veces un lobby es ofrecer información. Porque al final un político, un legislador, no sabe de todo. Me da igual que nos vayamos a un ministro, un director general, es decir, puedes tener muchos asesores, pero es imposible conocer la realidad de un sector o la realidad de una gran empresa si no estás dentro de ella. Yo creo que los actores que están más pegados al terreno, pues conocen mejor que nadie un sector. Si eres especialista en tu sector, nadie más que tú tiene esa información concreta. Ahora bien, disponer de una información exclusiva y de calidad no es suficiente. Hay que saber explicarla, saber presentarla y saber a quién se la estás presentando. Porque al final en el lobby tú no vendes humo, no vendes cuestiones muy, muy etéreas. He visto proyectos que no sé, que probablemente a lo mejor o proyectos que pueden tener un lenguaje técnico súper complejo y que a lo mejor son proyectos que van a dar un resultado estupendo si la persona que tiene que evaluar ese proyecto no entiende nada o ve y dice, pero esta organización, ¿pero qué es? ¿Pero cómo presentan esto así? Pero no entiendo ni de qué me están hablando. Y bueno, yo creo que necesitas tener la capacidad de ser un buen comunicador. Yo creo que lo hemos visto muchas veces, como muchas veces ha sido la historia personal fuerte la que ha permitido generar un cambio que no estaba en agenda probablemente. También si tienes un mensaje estupendo, creo, y no tienes ningún dato por atrás que te refrenda o una experiencia tampoco sirve, ¿no? Esto es mi experiencia en Change.org. La de Daniel Ureña en Más Consulting es la experiencia de las campañas integrales. Imagínate que tú dentro de 2 semanas tienes una reunión con el diputado que está trabajando en la elaboración de la ley de regulación de cualquier sector, ¿no? Bueno, pues si tú consigues que ese señor lea una tribuna tuya donde tú plasmas tu opinión en un diario como Expansión, por ejemplo, o en El Mundo o lo que sea, o una entrevista en un programa de gran audiencia, y luego adicionalmente
hay un evento de interés al que él asiste y en ese evento pues tus posiciones también son expuestas y bueno, pues y además en redes sociales se está hablando sobre tu tema, pues cuando tú tengas esa reunión con ese legislador, pues obviamente va a ser una reunión, yo creo que a priori más eficaz que empezar de cero. David Barrientos de Nissan refrenda con un ejemplo la efectividad de lo anterior. Nissan ha trabajado mucho el vehículo eléctrico en este país. Hoy en día, si tú a cualquier persona del gobierno actual o pasado o de la comunidad, de las distintas comunidades, les preguntas por algún agente que esté implicado en el vehículo eléctrico, te van a contestar Nissan. ¿Y por qué? Porque hemos creado foros específicos para hablar un poco del vehículo eléctrico. Al final nosotros lo que hacemos también como lobistas es dar voz o generar debates también en la opinión pública. Creo que a veces hay que, como yo digo, surfear la ola, ¿no? Que surge una posibilidad de cambiar las cosas porque hay un evento externo que hace que sea más fácil, ¿no? Pero creo que a veces también es al revés. Creo que se puede crear, también. O sea, yo creo que se puede crear la urgencia para hacer algo. La cuestión del cambio climático, ¿no? Pues hace unos años pues no estaban en las preocupaciones de la gente, ¿no? Y durante muchos años se ha generado un gran impacto y una gran serie de contenidos sobre ese asunto y ha pasado a la agenda política. Hasta cierto punto, si queremos ver, ¿no?, el éxito de una campaña como el cambiar una ley, ha habido muchas. Tu trabajo al final del día se plasma en si has conseguido modificar una ley, incluir una ley, en fin, que tus demandas tengan una plasmación de manera concreta en un texto jurídico. Nosotros al final, si te llaman los ministerios o te llaman tus agentes, con los que estás hablando todo el día para consultarte una normativa, eso es un éxito del lobby y es un éxito de tu influencia. Y eso no es malo para la sociedad. Eso puede ser bueno. De tal manera que el ejercicio del lobby no es que sea un quiste en el proceso político democrático, sino que es un elemento esencial. Sin duda es un complemento para la democracia. De hecho, y yo creo que es un síntoma de que funciona bien un sistema y una democracia. Porque la relación de la sociedad con los políticos no es solamente una vez cada 4 años, sino que tiene que haber un diálogo permanente. Porque al final el lobby, ¿qué es? Al final es diálogo, es negociación, es consenso. Hoy en día el lobby que se hace tiene que haber una confluencia de intereses y esa confluencia de intereses tiene que estar tanto en la política a nivel nacional como en las asociaciones privadas. Tienen que entender que cuando tú requieres una medida para tu empresa o para tu sector, de alguna manera tiene que beneficiar al país. Porque si no, al final iremos a esa connotación negativa del lobby. A modo de recapitulación, procedamos con el retrato al minuto del buen lobista, un oficio cargado de futuro, profundo conocedor de la vida interna de los partidos y las instituciones, hábil negociador capaz de tender puentes y hallar puntos de encuentro, buen relaciones públicas pero mejor estratega, amigo del rigor y el método en el trabajo, con las tablas necesarias para hacerse entender por un alto directivo que por un ciudadano de a pie, y dotado de la suficiente visión para interpretar el cambiante contexto social y político, y, llegado el caso, anticiparse a las consecuencias. También, a modo de recapitulación, recordemos una triple fórmula que, si bien no garantiza el éxito, sí es condición para alcanzarlo. Se trata sobre todo de poner trabajo, trabajo y trabajo.